Bueno, muy buenos días a todos, muy bienvenidos. Me da mucha alegría en el día de hoy recibir no solamente a los colegas, amigos de la casa, sino a muchos colegas de otras instituciones, de la Universidad de Buenos Aires, que estoy viendo, colegas, profesores del claustro y de otras instituciones estoy viendo también, así que es un enorme placer recibirlos en la Asociación Psicoanalítica Argentina, pero particularmente contento estoy por tener entre nosotros a Joseph Nobel Freud. Te agradezco muchísimo en nombre de la comisión directiva de APA y de toda APA por tu presencia aquí hoy. Llegó Claudia. Claudia, muy bien. Qué tránsito, Claudia, ¿eh? Es nuestra presidenta, para los que no saben. Perdón. Siempre se me hace un poco tarde. La estuvimos esperando hasta recién. No, sí, yo sé. Pero es una verdadera alegría, un placer que esté acá Joseph. Yo voy a hacer un mínimo comentario, ya seguramente en estos días, por los mensajes que me han ido enviando y por todo lo que me han comentado. Se ve que estuvieron siguiéndolo en las redes y en los medios, porque hubo un verdadero movimiento, digamos, en los diarios y todo, con las entrevistas que tuvo Joe. Así que les voy a contar una partecita mínima, breve, de su currículum vitae y a partir de ahí le voy a dar la palabra en esta actividad que es un poco una celebración de los 50 años de aquel libro que tanto hemos estudiado, los que trabajamos con niños y adolescentes, el libro de Mauricio Knobel sobre la adolescencia normal. Joseph es psicólogo clínico, psicoterapeuta y psicoanalista. Desde el año 1982 trabajó como psicoterapeuta en diversos servicios sociales en la Diputación de Barcelona. Desde entonces hasta la fecha siempre ejerció la psicoterapia en el sector público y luego en el sector privado. Actualmente es supervisor de varios centros de prevención precoz y de centros de salud mental infanto-juvenil. Es miembro fundador y docente de la Escuela de Clínica Psicoanalítica de Barcelona. Allí combina sus tareas de coordinador docente con clases sobre clínica y psicodiagnóstico con niños y adolescentes, así como supervisando a los alumnos que comienzan a ver sus primeros casos en sus prácticas. Es miembro de la Sociedad Española de Psiquiatría de Niños y Adolescentes, miembro de la Junta Directiva de la Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas y delegado de la EAP, que es la European Association of Psychotherapy, y vicepresidente de la sección de niños y adolescentes de la Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas. Y también miembro de la TAC, que es la Training Accreditation Committee, miembro de la Junta de la European Confederation of Psychoanalytical Psychotherapy, y entre muchos libros publicados, Clínica Psicoanalítica con Niños, Nuevas aportaciones a la clínica psicoanalítica con niños, El reto de ser padres, Mi hijo es un adolescente, en fin, la lista es larga. Bienvenido, Joseph. Bienvenida Claudia Hamburgo, que va a ser nuestra conductora. Yo no sé si ustedes saben que en la actual gestión de Secretaría Científica tenemos dos roles diferenciados, que a Mirta Goldstein, que hoy no se encuentra acá, está en un congreso representando a nuestra institución, diferencia el rol del conductor, que va a ser Claudia Hamburgo, analista de niños, miembro titular en función didáctica de nuestra casa, y yo voy a estar coordinando un poquito junto con... Yo voy a decir unas pequeñas palabras, después los dejo. Ok, muy bien. Dale. Así que, por favor, Joe. No, dale, no. ¿Ahora? Ella quiere decir. Ahora. Recibirlo. No, primero quiero dar la bienvenida a Joseph Nobel Freud,
Resulta que cuando éramos los dos muy jóvenes, no sé si él se acuerda, nos encontramos en un pasillo de la APA, yo era directora de la revista, y él venía a retirar revistas en el tercer piso donde estaba Silvina. Ay, sí, y de pronto yo vi a alguien que no lo tenía, pero no lo tenía. Siempre pregunto quién es, un poco de vergüenza me da, porque a veces, pero... Entonces me entregó una tarjeta. Miro y dice Joseph Nobel Freud. ¡Wow! Digo, madre mía. Digo, ¿qué apellidos? Digo, ¿y cómo estos apellidos están en tu tarjeta? Me dice, están porque yo soy el hijo de Nobel y el sobrino nieto de Freud. Bueno, así lo conocí a través de esa tarjeta que guardé todavía tengo en mi cajón de las tarjetas, pero no solo eso, sino que yo ya pensaba en hacer el Diccionario Argentino de Psicoanálisis, y entonces le dije, ¿vos escribirías sobre tu padre? Ustedes saben que hemos tratado de ir pescando hijos por todos lados para las biografías de los padres que están en el Diccionario Argentino, que son hermosas esas biografías, y aquí está. En el Diccionario Argentino de Psicoanálisis, la biografía de su padre que escribió Joseph Nobel Freud. Una hermosa biografía donde nos cuenta, bueno, la historia de su padre, que nació en Argentina, que emigró en las épocas en que no se podía vivir en la Argentina, se exilió a Brasil, y es el gran teórico de la adolescencia. Nosotros hemos estudiado sus libros que escribió con Arminda Verasturi, estuvo con todos los pioneros, los famosos duelos por la adolescencia, ¿se acuerdan? Los 3 duelos, el duelo por la infancia, el duelo por los padres, el duelo por el cuerpo. Eso es un clásico. Nobel es un clásico. Así que, bueno, bienvenido, Joseph, estás en tu casa. Muchas gracias por haber venido. En medio de toda la agitación. Muchas gracias a Jorge por haberlo pescado y traído. Y bueno, les auguro una hermosa mañana. Gracias. Bueno, a ver si no me emociono mucho. Buenos días, y la verdad que muchísimas gracias a toda la gente de la APA, a Jorge, a todos los que hicieron este espacio para hoy. Además, veo entre el público amigos entrañables de toda la vida. A mí en la adolescencia se me quedó partida por culpa de la Junta Militar y me fui a vivir a Barcelona. Hoy es un día muy especial porque es el día del libro y en Barcelona es el día de Sant Jordi. Es el día más lindo de todo el año. Los que vivieron en Barcelona lo saben. Barcelona se llena de rosas y de libros. Y todos salimos a comprar rosas y libros. Cuando llegamos a Barcelona, estaba muy diferenciada. Para las mujeres eran las rosas, para los hombres los libros. Pero por suerte los tiempos... Y ahora nos compramos libros y rosas todo el mundo. Yo voy teniendo rosales en mi balcón. Y la verdad que es un día muy emocionante, que justo el azar haya querido que el día de Sant Jordi yo tenga que hablar del libro de mi padre, junto con la negra. Es este libro el que vamos a homenajear, el libro que se llama La adolescencia normal, que estuvo escrito exactamente hace 50 años, terminó de escribirse. Después se publicó en el 71. Pero insisto, homenajear un libro el día del libro, y el día de Sant Jordi, que por cierto, en Barcelona te diríamos Feliz Santo, Jorge, o Feliz Sant Jordi, y a todos los Jorge que estén por aquí, porque hay que festejar en Sant Jordi, que se festeja también porque es el día del nacimiento de Cervantes y de Shakespeare. Vaya coincidencias. Bueno, o sea que Feliz Sant Jordi para todos, y en realidad también contarles que es especialmente emocionante estar en el lugar donde estuvo mi padre toda su vida. Porque mi papá se formó aquí, venía aquí, nos mandaba a nosotros, decir, llévame estos papeles a APA, o llamaba por teléfono a casa, decirle a alguno de los chicos, le decía a la chica que me traiga, que me olvidé, se olvidaba todo. Entonces había que llevar rápidamente, había que venir, menos mal que vivíamos cerca. Bueno, para mí esta institución es parte de mi vida y veo entre el público gente que ha llegado a ser presidente de aquí y eran
alumnos muy queridos de papá y que venían a la quinta. Bueno, en realidad podría hablar de la vida privada, pero vamos a centrarnos un poco en el libro. 50 años. Voy a traer algunas ideas para que después podamos hablar entre todos, porque yo les comentaba a Jorge y Claudia, cuando me invitaron a hacer este pequeño homenaje al libro, que por suerte, en estos 50 años, sí que he tenido mucho diálogo con mi padre acerca de lo que él dejó escrito. Justamente porque, bueno, todos los que somos autores de alguna manera u otra, siempre queremos retocar la obra. Pero papá tuvo un problema, que es que el libro se publicó en el 71 y Arminda murió en el 73. Entonces papá se sentía que justo con este libro no podía tocar nada, porque no iba a tener el permiso de la negra. Y lo dejó intacto. Este libro se reeditó muchísimas veces. Yo recuerdo haber ido incluso a dar clases a Ecuador y todavía en la Facultad de Psicología de Ecuador, dice, aquí también leemos La adolescencia normal. Se reeditó muchas veces y en vida de mi viejo decía, si yo pudiera tocar, pero no lo quería tocar. Y les comenté a ellos que tenía, para trabajar con ustedes, algunos comentarios que papá hacía, que hoy no lo hubiera llamado adolescencia normal. Porque me decía, él estaba muy influenciado. Yo nací en Estados Unidos, gracias a que papá le había contratado a alguien cercano al grupo de Menninger y estaba creando una clínica psiquiátrica para adolescentes en Kansas City. Si yo nací en medio del Far West, pero era porque papá estaba trabajando allá, mamá era una mujer joven y cuidaba de nosotros, de mi hermano y de mí. Pero papá dice, hoy yo estaba muy influenciado por el pensamiento anafreudiano. Y Ana Freud era muy de síndromes, de normalidad y de anteponer normalidad a normalidad. Conociendo a papá, hoy no lo hubiera llamado a la adolescencia normal. Pocos años más tarde, y Claudia lo tiene, republicaron un libro, todo el grupo, y lo llamaron Adolescencia solo. Es decir, que ya estaban discutiendo. Que yo digo que hay que tener en la biblioteca. Dice que hay libros que uno no los puede tener, pero... Bueno, es decir que la verdad que hay cosas que han cambiado. Yo ayer en la Facultad de Psicología hablaba de que estamos viviendo un momento en donde ya no hay latencia, o por lo menos yo veo que si seguimos con las teorizaciones freudianas, la posibilidad de que haya latencia está difícil. Así que estamos viviendo, más o menos por decirlo así, ¿podríamos realmente hablar de un duelo por la perversión polimorfa de la infancia con la oferta hipersexualizada de la sociedad actual? Habría que pensarlo. Cuento cosas que he ido discutiendo hasta que murió papá, con papá en vida. Hay una cuestión muy interesante, los cuento algunos puntos, ahora vamos a ir. Hay un punto que luego fue emocionante, que cuando yo me encontré con Pierre Olagnier en París, me dice, si yo sabía, ahora lo tuve que releer, este es un libro que hay que releer de vez en cuando, yo lo recomiendo, si yo sabía que ya mi padre había escrito en 1971 que las fantasías masturbatorias en la adolescencia eran importantísimas. Y es cierto, en el libro En la adolescencia normal, en el capítulo sobre masturbación en la adolescencia, el capítulo es de Arminda, pero dicen que realmente las fantasías masturbatorias van a dar cuenta de la imaginarización de la escena primaria que tenga el adolescente. Fíjense lo que dice Pierre Olagnier. El fantasma masturbatorio y la fantasmatización erótica que acompaña al encuentro sexual representan en el registro de lo decible para y por el yo lo más cercano a las construcciones fantasmáticas inconscientes.
son los únicos que, con el sueño y aún de manera más directa, nos permiten comprender de qué modo el sujeto figuró en su época la escena primaria, es decir, la puesta en escena por la cual respondió a la cuestión de los orígenes. Origen del mismo, origen del placer, origen del deseo y origen del sufrimiento. Esto es una cita de Piero Lanier. ¿Y saben lo que me emocionó? Que Piero Lanier me dijo, esto se lo plagié un poquito a tu papá. Es bonito eso. Porque al final después, cuando te vas formando en psicoanálisis, pensás que somos tan distintos y al final somos tan parecidos, que a veces una de las preocupaciones que tenía papá es ¿por qué nos peleamos tanto si pensamos tan parecidos? Bueno, pero este es un tema que lo dejo para el debate. Si pensamos en la reedición de lo edípico en la adolescencia, esto es algo clásico, nos encontramos con una nueva dificultad que impacta en los adolescentes actuales. Yo voy a decir, o podríamos decir, que hemos pasado del complejo de Edipo al complejo de Telémaco. ¿Oyeron hablar del complejo de Telémaco que trae Recalcati? Recalcati es un psicoanalista de Milán que viene a... En Europa tenemos la suerte de que estamos bastante cerquita. Y en el complejo de Telémaco, Máximo Recalcati dice, hemos pasado de uno que se tuvo que quitar los ojos por yacer con la madre a uno que tiene los ojos puestos en el horizonte a ver si papá vuelve de una vez por todas y pone orden en la ciudad, porque está toda muy desordenada, porque mamá se pasa todo el día tejiendo y destejiendo, se desordenó mamá y se desordenó toda la ciudad, porque me falta un padre. Ayer justamente casi me hace un spoiler, Jorge me dice, ¿cómo entenderíamos porque yo quería hablar de esto y me dice, ¿cómo entenderíamos la melancolía hoy? Y es que realmente los procesos de duelo que ya describieron Aberasturi y Nobel en los años 70 no se cierran hoy, porque no se puede duelar a un objeto que no se internalizó. Yo dejo estas ideas, no digo que yo además dejo ideas desde una posición tal vez que me transmitieron mis maestros, que es, yo no traigo una verdad, ni soy poseedor de una verdad, sino que traigo unas cuantas ideas que me surgieron a lo largo de mi formación, dentro de las cuales, obviamente, la influencia del padre está. Es decir, volvamos al hecho de que si estamos en la sociedad del complejo de Telémaco, es porque hay una sociedad en que la autoridad paterna está en permanente declive. Hay un declive de la autoridad. Esta crisis de la autoridad es un fenómeno crucial de la cultura contemporánea. Tanto en un sentido simbólico, el padre como encarnación de la ley, principio de autoridad que regían la cultura, la economía, la educación, como en la configuración de las relaciones familiares. Quizás como reacción contra un autoritarismo extremo, quizás fruto de la culpabilidad que sienten por no poder pasar tiempo con sus hijos, muchos padres no se atreven a marcar límites y asumen un rol entre amistoso y cómplice, lo cual no permite que los adolescentes se enfrenten a los padres. Entonces los adolescentes, es más, antes, ya cuando niños, no pueden internalizar figuras paternas buenas, porque en realidad son cuidados por padres adolescentes. No sé si, de hecho, justamente el problema de queda un duelo en el vacío, de ahí que hablamos de neomelancolía. La posible, ya en la adolescencia normal, en el texto que estamos homenajeando hoy, Arminda y Mauricio dicen que para que el proceso de duelo se haga mejor, tiene que haber unas figuras parentales internalizadas buenas. Yo creo que en la sociedad actual la internalización de las figuras parentales también está en crisis, o al menos creo que los psicoanalistas tenemos que ayudar
a reparar esas figuras parentales. Les cuento una cosa que me pasó con Braconnier hace muy poquito, en un congreso en Bilbao, que me emocionó. Alguien del público le dijo, ¿para qué el psicoanálisis? Bueno, ven, esto ya lo discutiremos en una mesa posterior. Es decir, lo del psicoanálisis está en crisis. Si leyeran los comentarios que salieron de la Facultad de Psicología de ayer, dan miedo. Muchos dicen, otra vez invitaron a un pseudocientífico, ¿por qué no gastan dinero? Bueno, cosas así ponen en la facultad. Pero bueno, no me quiero extender en esto. Reubícame, ¿dónde estaba? En las figuras parentales, de valorarlas. Braconnier, gracias, porque estaba por contar una anécdota de Braconnier. Además estábamos viendo cómo hay patologías muy graves ahora en la adolescencia y cómo esas patologías graves en la adolescencia tienen que ver con objetos internos destruidos dentro del yo. Y entonces dice, ¿saben qué? El psicoanálisis es el único que te da la oportunidad de haber tenido una infancia mejor. Pues es una frase preciosa. Bueno, a mí me gustó. Sí, le dije, te la voy a pedir prestada. Y me dijo, sí, te la regalo. Esto de andar prestándonos frases entre psicoanalistas, está muy bien. Estaba pensando en que, hablando de prestar frases, estoy tomando una cantidad de frases de mi padre, pero lo cual me produce un cierto, también, impacto emocional. Yo les cuento una cosa. Miren que leí Freud para un lado, para otro, ¿sí? Pero cada vez que leo un trastorno de la memoria en la Acrópolis, ¿lo recuerdan algunos? Un poquito tengo un nudo en la garganta, porque es cuando él confiesa haber superado al padre. O sea que imagínense, yo aquí estoy como Freud en la Acrópolis. Y me siento un poquito así. En la época que escribían La Negra y Papá, la posible salida de la adolescencia era un proyecto de futuro. Yo me acuerdo, porque además yo militaba en un partido de izquierdas que decía, el futuro es nuestro. Qué loco, ¿no? Porque vos de ahora le decís a un adolescente que tiene un proyecto, andá a convencer a un adolescente que estudie porque va a tener un futuro y te va a decir, no, yo puedo estudiar, si conseguimos que estudie porque tenga pasión por saber, hemos hecho muchísimo. Ahora, que estudie para conseguir un futuro, esto en la sociedad actual no existe. Así que la salida va a tener que ser o crear y construir un proyecto o caer en la neomelancolía que dan cuenta de las patologías actuales que tenemos en la adolescencia actual. Estamos hablando de una adolescencia como la vería papá Mauricio Nobel y Almendra Verasturi 50 años después. Soluciones con respecto a los duelos. ¿Ustedes saben el ejemplo de Fornari sobre el duelo? Es decir, la paranoia es el inverso del duelo. ¿Esto estarían de acuerdo? ¿Saben? Fornari es un psicoanalista y sociólogo que da el siguiente ejemplo. Es un ejemplo muy cortito, es un cuentito muy lindo, de un pueblo africano con otro pueblo africano. Vamos. Pueblitos, más bien habla de africano por el sentido de primitivo, con una mente primitiva. Entonces, el rey los pueblos, por supuesto, son enemigos. El rey del pueblo de aquí va a tener un hijo, el pueblo lo festeja, y nace el hijo del rey y muere. Entonces, el pueblo que tiene que duelar la muerte del hijo del rey tiene dos posibilidades. O duela la muerte por el hijo del rey, o pasa lo que pasa. En realidad, la culpa de la muerte del hijo del rey la tiene el mal de ojo que le echó el pueblo de al lado. Entonces, en lugar de haber introyección, ¿qué hay? Proyección. Y al haber proyección, hay guerra. Le declaramos la guerra al pueblo de al lado porque son los culpables de la muerte del hijo del rey. Y este es un ejemplo buenísimo de
que es la proyección. Es decir, y entonces la proyección, es decir, la culpa de la muerte del hijo del rey la tiene el pueblo de al lado. Le da un sentido a todo. Es decir, para el paranoico todo tiene un sentido. Pero para el melancólico, yo creo que es esta cuestión de la neomelancolía, nada tiene sentido. Es una existencia sin sentido. Cuando digo neomelancolías, hoy por hoy, estoy hablando de un tipo nuevo de melancolía que se puede pensar, siguiendo a Green y después a Recalcati, que tiene como centro del problema del sentimiento de la vida, la desobjetalización, las no ganas de vivir. Ese tipo de no elaboración de duelo alguno lleva a muchos adolescentes en la actualidad a patologías que darían cuenta de ese tipo de melancolía. Por ejemplo, la anorexia por un lado o las adicciones. En ese sentido las llamé paradigmáticas de la adolescencia. Porque en esas salidas sin elaboración de duelos, los adolescentes coquetean con salidas muy mortíferas. Para Recalcati, la forclusión es el reverso del duelo. Yo diría que para la clínica contemporánea hay una fractura del for-da. Hay un for absoluto o un da absoluto. El da absoluto, yo quiero siempre aquí el objeto. Y de ahí tenemos patologías como la droga, las pantallas, las adicciones. No se puede transformar en fort. En la neomelancolía hay fort sin da. Hay una separación sin volver. Hay un rechazo de la vida misma. Y no hay culpa. En la melancolía clásica sí hay culpa. Y la culpa implica siempre una relación con la ley. Hay culpa por existir. En la melancolía clásica. En las neomelancolías no hay culpa. ¿Y por qué cuento todo esto? Porque resulta que hay un punto de unión con el texto de Nobel y Averasturi. Ellos dicen, durante todo el libro, si lo recordáis, están hablando de la psicopatía adolescente. Pero describen una psicopatía que son adolescentes sin culpa. En realidad, Recalcati después viene a explicar la falta de culpa en el adolescente tiene que ver con esta falta de no poder hacer un duelo. Y por lo tanto, se instalan en el fort absoluto, están solos. Y además falla, si hablamos un poquito de Lacanés, la función paterna. La función paterna es la que da un sentido a la vida. Dice Recalcati, explicando a Lacan, que la madre da la vida, pero el que da el sentido de la vida es el padre. Siempre hablando del padre y la madre en cómo funciona. Supongo que aquí puedo hablar tranquilo, porque en la facultad tenía que hablar como que cuidándome. Aquí como estoy entre colegas y amigos, bueno, en realidad tampoco voy a hablar mucho más, porque lo que quiero es escucharlos a ustedes. Yo saqué algunas ideas más o menos de psicoanálisis contemporáneo, pensando cómo leerían hoy o cómo reescribirían, a mí que ahora me toca reescribir un libro que escribí en el 2004, pero cómo lo reescribiría ahora, cómo reescribirían o cómo pensarían algunas cuestiones de la adolescencia, tanto Mauricio como la Negra hoy. Les cuento que, un adelanto, que no es un secreto, que Paidós ya me ofreció escribir este libro. Me dice, ¿no querés hacer la adolescencia normal 50 años después? Bueno, lo dejo ahí porque entonces yo ya arreglaré con muchos de vosotros, porque lo que le gustaba a papá y a mí me encanta es que estos libros se escriban siempre en colaboración, o sea que si me ayudan, encantada. De verdad, hay muchísimas cosas más que podría destacar de este texto, pero sé que hay mucha gente. Sarita ayer además tuvo,
bueno, Sarita Sarita Arbízer, me pidió que por favor... Sí, ya sabemos. Vale, muy bien. No, se ocupó de decirnos a todos que ella... Bueno, pero ella además presentó mi primer libro en Barcelona, en Buenos Aires, el primer libro que escribí en Barcelona junto con Pichona Siquier, el libro que ustedes todos leyeron en la Facultad de Psicología de las técnicas proyectivas, el de la señora Ocampo, pues ella es Pichona Siquier, con ella hemos fundado una escuela de clínica con niños en Barcelona. Así que ya ven que, a pesar de que los distintos gobiernos que hicieron separarnos, el destino nos une. Bien, tendría más cosas para contar. Creo que hay cosas que incluso he charlado con papá cosas que ponen sobre cómo entienden la génesis de la homosexualidad, tanto masculina, femenina, como hiperidealización de la figura materna. La verdad que la revisarían por completo hoy por hoy. Yo sinceramente creo que quería apuntar solo algunas cosas que me preocupan por la adolescencia actual, porque estamos recibiendo patologías muy graves en las consultas en Barcelona, y como entiendo que estamos en un mundo global y que el declive de la autoridad paterna nos llega a todos y en todas las sociedades, es algo que quería compartir con los colegas de Buenos Aires. Por mi parte, gracias. Y ahora Claudia seguro No, te voy a hacer, de acuerdo a lo que estuvimos, gracias, Joseph, pero igual es un diálogo entre todos. A mí como conductora me toca pensar un poco lo que estuvimos intercambiando entre los dos. Yo quería decir que a mí lo que me parece vigente de lo que escribió tu papá hoy es una cuestión de la angustia. O sea, en el consultorio, en transferencia, la cuestión de la angustia por los duelos del cuerpo infantil, padres de la infancia, se suma metamorfosis de la pubertad, cuando Freud decía que el proceso después de elaborar el Edipo más difícil era el deshacimiento de la autoridad parental. Lo que yo noto que hoy sigue vigente en esto que vos traes es la dificultad y la resistencia que hay a hacer el duelo por la bisexualidad, que esto se taponaría con todos los pasajes al acting y al acto y los acting, en la cuestión de que el duelo de la bisexualidad y abandonar esa fantasía de completud hace que la elección por la identidad sea dificultosa y esto te quiero preguntar, para mí sigue vigente 50 años después, no se taponó con todo lo que pasa, está ahí, la angustia está y hay que trabajarla. La otra cuestión que decía muy bien en ese libro era que el proceso de lo que se llamaba adolescencia era un proceso de padres y de hijos, que no hay que olvidarse que a los padres también le cuesta la renuncia a los niños, al niño hijo infantil por una cuestión que hoy está muy en boga, que es el narcisismo, que es la cuestión de la juventud, de los padres narcisistas, jóvenes, muy preocupados por la cuestión de el tiempo para ellos mismos, y que por ahí también hace de que les cueste mucho acompañar y confrontar con estos hijos la cuestión de los duelos. No es que los duelos desaparecieron, es que los padres también abdicaron, como decía Winnicott, en su rol de confrontación. También esto lo marcaban muy bien en el libro, que no hay que olvidarse que es un proceso de los padres también los duelos y la adolescencia. Y lo otro que se me ocurrió releyendo el libro es, ¿hay abandonos en la cuestión técnica de terapeutas que se dediquen a atender a adolescentes? Porque yo lo que escucho mucho hoy es, no, los de 12 a 17 se los dejo a los más jóvenes, a los terapeutas que recién empiezan, que tienen otra energía, que están con otra polenta, como si fuera, no sé si vos lo notás o lo conversaron, no sé, si antes, en la época de Arminda, yo sé que había pocos terapeutas, por eso empezaron a escribir los libros y había poco escrito, pero si hoy no notás que haya pocos terapeutas que se quieran ocupar de chicos entre 12 y 17 años. Bueno, por ahora dejo acá y de las cosas que vos dijiste, que comentaste mucho, el complejo de Edipo, el complejo de Telémaco,
Y otra cosa que también cuando hablabas y yo releía el libro, cuando uno estudiaba con ese libro, daba mucha tranquilidad la certeza con que decían las cosas. Tiene que pasar esto, esto y esto, y hoy uno se encuentra con los adolescentes que vienen con el perro, con la novia, con el chicle, con todo al consultorio. Puede pasar mi amigo, no puede pasar. Y la verdad que uno está en el encuadre en la cuestión de la sorpresa permanente. Y que a mí me parece que el analista no tiene que perder esa escucha de la sorpresa, que tiene un encuadre diferente en la cuestión con adolescentes y que no todos están preparados. Por eso creo que hay pocos analistas que quieran atender a adolescentes. Esto yo lo traigo como inquietud. Bueno, muchas gracias Claudia, muchas gracias Joseph. Vamos a hacer lo siguiente, les propongo que hagamos al menos una primera ronda de preguntas, de comentarios, que les voy a pedir que sean sucintos, breves, así cuanto más acotado está, más personas pueden intervenir y después volvemos a los comentarios tuyos, Joseph. ¿Sí? ¿Está bien? Sarita, por favor. Bueno, agradezco a la comisión directiva haberlo invitado a Joe Knoebel, que nos trae ideas tan interesantes y además esto es como el canal Volver, ¿no? Mauricio Knoebel, La Negra, todas las personas con las que me formé y que bueno, que aparecen en mi recuerdo como seres muy queridos y seres con los que aprendí mucho y que Joe los evoca tan bien, ¿no? en el día de hoy. Y que, como estaban hablando acerca de si el libro es vigente o no es vigente. Y como dijo Claudia, hay muchas cosas que son vigentes y yo quiero señalar otras más, aparte de las que dijiste vos, que estoy de acuerdo. Sí. Por ejemplo, el tema de los duelos, que dijo Claudia, está muy bien señalado, y como dijo Joe, ¿por qué no se puede hacer el duelo? Porque estos padres no se han instalado correctamente. Y esto lo dice Arminda Verasturi, sí. Lo dice en uno de los libros, en uno de estos dos, ¿no? El de Adolescencia Normal y después está el de Adolescencia, que abarca todo, normal y no normal. Dice que para que se pueda hacer el duelo, las etapas anteriores de la vida tienen que haberse cumplido bien. Es decir, si el adulto, el padre, pretende empezar un diálogo en el momento de la adolescencia, está frito, porque el diálogo tiene que empezar desde bien iniciada la vida del chico. Y si ese diálogo, por supuesto el diálogo a través del juego, a través de tantas cosas, y cada vez ese diálogo está más aplastado, más imposible, las pantallas, como dijiste, Joe, sustituyen el contacto directo, el juego directo no está, las palabras no están, las palabras vienen por la televisión o vienen por otros medios. Y bueno, todo eso influye en la llegada de la adolescencia con la patología incrementada. Y hay algo más que dice la Negra, sobre todo, y Mauricio afirma estar de acuerdo, que algo muy importante de por qué se genera la patología en el adolescente es que el incesto, que está, las fantasías del incesto que están tan presentes en el hijo, ya tiene el aparato para consumarlas en la adolescencia, ya podría consumarlas. Cuando no hay padres bien instalados, entonces hay más temor de poder cumplir con el incesto, de poder realmente realizarlo, el incesto. Y todas las enfermedades que se generan son formas de culparse, de penarse, de castigarse por las fantasías incestuosas que están con mucha posibilidad de ser planteadas. Esto se ve tanto en el varón como en la mujer. En la mujer, por ejemplo, se ve mucho en la anorexia, ¿no? Donde hay un padre muy seductor y donde hay una madre que no instala los límites. Y en el varón todas las conductas delictivas son bastante frecuentes. Bueno, no quiero tomar más tiempo, pero quiero seguir
quiero hacer mucho hincapié en que el libro es vigente, lo que pasa que las adolescencias van cambiando siempre. Ya Sócrates se enojaba con Platón y con todos los discípulos porque no hacían la enseñanza en forma oral y se dedicaban a escribir lo que le parecía a él una aberración. Entonces, siempre la generación siguiente va a enjuiciar a la adolescencia. O sea, hay patología, pero también hay dificultad de entender al adolescente. Gracias, Sarita. Bueno. Muchas gracias. Gustavo Dupuy. Gracias, Joseph. Pero en realidad, ¿de qué duelo tenemos que hablar si nosotros nos vemos todos los días? Por ejemplo, hace un tiempo nos conocimos acá en Buenos Aires. Después nos encontramos en un trabajo que vos discutiste generosamente. Pero después, no es que no nos vimos, no nos perdemos. Y hay un sustituto de esta pérdida, cuando vos hablabas del Fordá, que, por supuesto, para nosotros que estamos cuerdos y conocemos nuestra edad, nuestra trayectoria, nos sustituye realmente al otro. Pero la muerte también queda abolida en parte y el duelo trastornado, cuando en realidad puedo traerlo enseguida, lo tengo siempre conmigo. Son recursos que son herramientas, pero por momentos esas herramientas dejan de serlo como un recurso de encuentro y pasan a ser de negación de la pérdida. Bueno, nada más, hay muchos que van a decir cosas seguramente interesantes y yo te agradezco nuevamente que estés acá y que podamos verte algunas otras veces. Gracias, Gustavo. Marta Mosner, por favor. ¿Te parece que Bueno, yo te quería agradecer y voy a decirte en lo posible qué me impactó de lo que trajiste. Una de las cosas que me parece más importante desde mi lectura es poner el punto del principal que le das en la adolescencia a la fantasía masturbatoria. Me pareció importante porque vos remarcás no solo la cuestión de lo placentero y la recuperación de lo perverso polimorfo infantil, como las zonas erógenas, la fantasía sedípica, sino que ligado a lo que traes de Pierre Blanier, el tema del sufrimiento y de lo que queda en la cuestión de la escena primaria, ¿no? Cómo cada adolescente puede armar la recuperación de las fantasías del coito sádico, de lo que fue viviendo en su ambiente familiar. Entonces yo, en ese punto, cuando vos hablas de la adolescencia actual con la neomelancolía, te quería, y la falta de remordimiento, la falta de culpa, a diferencia de las melancolías, y el tema de la decepción en la figura del papá, del padre, ¿no? Te quería preguntar si no pensás que hay como una paradoja, como que cómo se puede hacer un duelo de lo que no se tuvo, de lo que no existe, y de lo que hubiera implicado que los padres hicieran el duelo para no ser objetos parciales, rotos o dificultados, ¿no? Entonces hay una falla en la transmisión porque no hubo un duelo anterior. Y si la falta de remordimiento y de culpa no tiene que ver con coquetear con la muerte, en ese borde de esa melancolía, para traer suficiente dolor para tener la cantidad necesaria para poder iniciar en esa generación un duelo, ¿no?
Gracias, Marta. Volvemos solo poquito. una cosa más. Dale. Solo una cosa más, porque me parece importante ese punto, porque es la forma, o sería la forma de recuperar los fantasmas de los padres en una vivencia actual del adolescente. Volvemos a la mesa y después seguimos, que tenemos una lista de personas que querrían intervenir. Adelante, Joseph. Bueno, más que nada le dije a Jorge que porque si no me voy perdiendo en algunos comentarios que apunto aquí. Yo me acuerdo, de todas formas sí les comento, Jorge les pidió ahí que hicieran comentarios breves porque hay muchos que... Yo me acuerdo que una vez vine a ver una mesa que coordinaba papá y era... Si utilizaba más de un minuto, si hubiera podido tener la posibilidad de sacarle el micrófono. Yo creo que ayer lo comentaba respecto de la ley paterna. De la manera que te miraba ya dejabas de hablar. Jorge es porque es un padre muy moderno, y entonces está dentro de la sociedad actual, es muy permisivo. Pero, bueno. Soy bueno. A veces, Winnicott decía, es necesario un padre malo para que el adolescente se tenga que enfrentar. Es mejor que se queden enojados con el coordinador y digan, ¿por qué no me dejó hablar? A que el coordinador les deje hablar. Esto más o menos sería la interpretación que haría papá, que con mucho cariño la devuelvo al público y a Jorge. Realmente hay muchos temas que me han nombrado y que evidentemente yo he escogido hablar de unos y no de otros. Estoy totalmente de acuerdo con que cierta hiperinflación de salidas sexuales en la adolescencia, con toda la oferta que hay, está del lado de el no hacer el duelo por la bisexualidad infantil. Yo lo dije al principio, yo creo que hay muchos de los duelos que planteaban Aberasturi y Nobel en este libro que no están, no se cierran, porque no se pueden cerrar, incluso porque la sociedad actual no lo deja. Y totalmente de acuerdo con Claudia, es que dentro de la sociedad actual los padres son terriblemente narcisistas. Yo hablaba de padres adolescentes, pero estos padres adolescentes instalados en un narcisismo que no están dispuestos a que su saber caiga. Yo soy el dueño de la ley, dirían. O algunos que tienden a psicotizar más a sus hijos dicen, yo soy la ley, pero además me la creo. No hay manera de poder, es decir, de que los padres bajen de esa posición narcisista. Y algo muy interesante que dijo Claudia, el encuadre también ha cambiado. Parece que ellos tenían adolescentes mucho más tranquilitos o la cuestión. Yo de todas maneras les digo algo que me enseñó Green, y que lo tiene en psicoanálisis contemporáneo. Es verdad que el encuadre cambió, pero mientras nosotros tengamos el encuadre incorporado en nosotros mismos, podemos aceptar ciertos cambios. Sí. Pero es que es muy importante decir que nosotros tenemos el encuadre incorporado en nosotros mismos. En cuanto a lo que me recordaron, ya no recuerdo quién, y me apunté cosas aquí, toda la cuestión, Sarita lo habló, la posibilidad real del incesto, pero esto ya viene aparte, ayer lo mencionaba en la presentación, tengo un libro que circula por aquí ahora también, se llama El reto de ser padres. A mí como psicoterapeuta infantil me preocupa muchísimo la cantidad de niños que duermen con sus padres. Resulta que una vez yo dije en La Vanguardia, un diario importante en Barcelona, que por qué no ponían un pestillo los padres en la puerta, y me trataron de torturador. Es decir, yo simplemente decir, si la nena tiene que golpear la puerta a la habitación de los padres, no va a pasar nada, simplemente te vas a despertar y la acompañás a la cama. Yo se lo comento esto a unos padres y me dicen, no nos queremos despertar de noche. La nena entra y a veces escuchás situaciones donde hay 5 durmiendo en la cama. Esto cuando no se va el papá a la cama del niño y se queda ya. Entonces, desde la infancia, esta situación de colecho se viene dando. Esto sin hablar de situaciones que se dan en España, que clínicamente dan situaciones bastante
entre divertidas y complicadas, que es además el estar desnudo por casa, el exhibicionismo permanente que fomenta en los chicos, no cierran, es decir, evidentemente fomentan y están muy desordenados los chicos porque están fomentando fantasías sexuales permanentemente. Hace poco tiempo un chiquito, ya entrando en la pubertad, como dibujo libre, me dibujó una enorme selva, había hojas por todas partes, palmeras y tal, y me estaba describiendo el dibujo y me dice, mejor ni te cuento el león que hay adentro. Y entonces después, yo la verdad, había un problema contratransferencial porque el padre era guapo y alto, entonces yo, pero alto, muy alto, y el padre entonces después en las entrevistas además me comenta que se ducha con el nene. Pero justo me vino la imagen del león por compararlo con la altura. ¿Sí? Esto son las... Y entonces, solo por asociación, ¿qué resto queda esto? Yo creo que el no duelo por el cuerpo infantil hace que después los chicos, los adolescentes, se tienen que apropiar de su cuerpo de una manera que vuelve a ser, como dice Claudia, un pasaje al acto. Y ya que tengo que demostrarle a mis padres que mi cuerpo es mío, me lo agujereo, me lo tatúo, le lleno de piercings. Es decir, hay toda una cuestión de marcas en el cuerpo que posiblemente tengan una explicación por este lado. Hay muchas más cosas para responder, pero ya pasamos la... Sí. Bueno, prepárense ahora, ¿eh? El que hable más de un minuto van a ver lo que pasa. Hilda, por favor. Hola. Un minuto. ¿Se escucha? Bueno, Hilda Katz, soy la coordinadora del Departamento de Niños Arminda Verasturi y tuve la suerte, ¿cómo te va? ¿Por dónde está? Escúchalo. Y tuve la suerte de ser ayudante de cátedra de tu padre en Evolutiva 1 y Evolutiva 2 en la UBA, hasta 1974 que nos tuvimos que escapar todos, ¿verdad? En ese momento. ¿Te acordás? Y bueno, recuerdo mucho lo que nos enseñaba, nos enseñó muchísimo, cuando él decía, estaba preocupado por los juguetes de plástico, porque decía, ¿y cómo hacemos para repararlos? Porque una muñeca de trapo, la mamá la cose, pero una muñeca de plástico no la puede coser, y entonces el daño que el niño siente que hizo es terrible, hablando del tema de los duelos, ¿no? Es decir, también cuando hablábamos del tema del no poder decir que no, como dijo recién Jorge. Siempre tu padre nos decía, el no tiene que ver con el narcisismo de los padres, porque decir que no es aceptar que te odien. Y ese odio es necesario, porque es constitutivo y da sentido, ¿verdad? O sea que quería transmitirte esto y que como coordinadora del departamento estamos todos dispuestos a acompañarte en el segundo libro, porque estamos trabajando tus ideas y las de Recalcati también. Así que muchísimas gracias por todo. Gracias a vos, Hilda. Claudia Borenstein, por favor. Bueno, yo lo rápido, así que meto todo en un minuto. Primero te quería decir, Joe te dicen, ¿nos dejás que seamos todos hijos de Nobel? Sí. Somos hermanos. En realidad somos todos en esta institución, hijos de grandes analistas. Es una institución muy especial que a veces nos cuesta soportar a nosotros la importancia que tiene esta institución. El aporte al psicoanálisis en el mundo que han hecho los psicoanalistas argentinos es inconmensurable. Lo que tu padre ha aportado nos ha guiado a lo largo de toda nuestra formación como analistas. Yo un poco me niego a rechazar esos 3 duelos porque han sido el faro de mi formación. El duelo por el cuerpo, el duelo por los padres, el duelo por la infancia. Le agregaría el duelo por la bisexualidad. Me gusta mucho esto que dijiste, Claudia, porque explica muchas cosas. Y la dificultad de hacer los duelos actualmente tiene que ver con la cultura actual.
porque la cultura actual no nos deja hacer duelos, de que estar, dijeron el otro día que me encantó, la tiranía de la felicidad. Entonces, no, hay que estar contento, no se puede hacer duelo, chao Melanie Klein, eso fue terrible, un bodrio. Entonces, pero creo que todos ellos, influidos por una lectura kleiniana, tenían muy claro el faro, digamos, de los duelos, ¿no? Y fíjate vos que que Piera Lañero plagió. ¿A vos te parece? Podría haberlo citado. Esto es lo que fundamentalmente me movió a hacer el diccionario argentino. Me daba rabia que había tantos conceptos que nosotros, los argentinos, 20 años antes dijimos, por ejemplo, de Piera me lo agregaste, yo no sabía que le plagió esto y que Recalcati, digamos, lo continúa sus ideas. Era él, ¿no? ¿Quién? ¿Quién dijiste que continuaba sus ideas? Pero en realidad lo debe citar, sí, continúa. Ok, eso me alegra. Pero, por ejemplo, la posición glishkocárica de Blecher, yo no sé, Ogden evidentemente no nos leyó, pero la posición autista contigua, 20 años después de Ogden, es la misma. La bidimensionalidad de Arnaldo Raskowski, 20 años antes que Meltzer, o 30, 20 años antes. O sea, por eso, el valor que tienen nuestros padres analistas, nuestros abuelos quizás también, entre ellos tu padre, es inmenso. Estamos en una institución tan valiosa que no lo podemos ni soportar casi. Es como la envidia propia, la autoenvidia, ¿no? Entonces aceptamos las críticas. Pero bueno, es una suerte que nos traigas todo esto. Pero lo de los duelos, por favor, no sé, esto es algo que no nos podés sacar porque... bueno. No, está vigente. No, creo que aparte hay otra problemática que se está planteando y me parece que es interesante respecto de este diálogo que estamos teniendo. Y un poco tomaría algo de lo de Recalcati, porque la verdad que estamos hablando de la validez y vigencia que tiene aquel libro de la adolescencia normal con un nombre tan políticamente incorrecto hoy. Y sin embargo, lo que nos encontramos son con fenómenos de época. Y aún a Recalcati, yo también cuando escuchaba lo del complejo de Telémaco, se me ocurría pensar justamente en Telémaco y en Ulises, porque cuando Ulises se va a la guerra, no lo deja solo a Telémaco, ¿no es cierto? Justamente a Telémaco lo deja con un sustituto que se llama mentor. Y nosotros todos tuvimos buenos mentores, digamos, que han sabido ocupar el lugar del padre. Me parece que hay algo de este orden que es justamente de lo que vos venís hablando y de este lugar que vos mismo estás ocupando acá y que tanto nos gusta que así sea. Me di la palabra yo. Ahora, Ana Rosenfeld, por favor. Sí, tengo una lista. Bueno, yo sí. Quería preguntarte, porque creo, escuchándote, además de los duelos que señalan en el libro Tu Padre, vos tuviste que hacer otro duelo, cuando durante la adolescencia tuviste que irte del país compulsivamente y tuviste que duelar ahí tu país de origen. Entonces pensaba, ¿de qué manera incide el contexto político, social, económico en el adolescente? Particularmente, como vos vivís en Barcelona, quería preguntarte qué incidencia tuvo en los adolescentes el fenómeno independentista en Barcelona. Nada más. ¿Quién sigue? Muchas gracias, Ana. Felisa Wider. Ahí está. Acá adelante, Guillermo. Gracias. Mientras va llegando el micrófono, les quiero contar que tenemos más de 50 personas que están conectadas por Click Meeting, que es una plataforma que estamos utilizando para la transmisión de esta actividad con participantes en México, en España, en Brasil, en Estados Unidos
y en Alemania. Así que les quiero contar esto y mientras tanto, y de Italia, gracias. Vamos a saludarlos también a los colegas que están en el exterior siguiendo esta actividad por Click Meeting. ¿Y algunos en su casa por acá? Ah, muy bien, muy bien. Felisa, por favor. Bueno, muchas gracias. Muy interesante toda la mesa, lo que has traído y, bueno, todos los comentarios. Voy a tratar de ser un poquito breve porque quería hacerte una pregunta sobre un tema que me interesa mucho, que es la neomelancolía, ¿no? Que es tan importante en los adolescentes como momento de pasaje. Y me recordó un artículo de Freud que se llama La transitoriedad, donde ahí Freud habla del desprecio por la vida, ¿no? Él ahí tiene un diálogo, dice, con un poeta joven, que sería un adolescente, que es Rilke, y donde dice que las cosas bellas no tienen sentido porque terminan, es decir, un tema de desprecio por la vida en tanto finitud. Y el adolescente a veces vemos que dicen, bueno, vos lo habías dicho, ¿para qué estudiar si total después no voy a tener trabajo? ¿Para qué soñar si total me voy a despertar? Si esto tenía algo que ver con la neomelancolía, este trabajo, y como mencionaste a Braconier habla de la amenaza depresiva también, sí, que tiene que ver, ¿no?, con la dificultad de perder al objeto originario. Bueno, dejo acá. Gracias. Muchas gracias, Felisa. Volvemos a Joseph y luego las últimas preguntitas de la lista que tenemos. Estamos bien de tiempo. Bueno, sí, yo quise ser breve, pero estamos bien de tiempo justamente para poder... Le tengo que contestar primero a Claudia, que si quieren ser todos hermanos míos, se van a tener que aguantar el ir todos los domingos a la Quinta de Garma, aprender todas las canciones de The Sound of Music que te cuente Betty, y además tenés que hablar perfectamente inglés a partir de las enseñanzas de Betty, y por supuesto participar en la mesa en el quincho para comer con... amigos como Mom, Spilka, como citaste alguno de los, me recordó la época en que íbamos todos a la quinta de Ángel y Betty. Y tanto es así que entonces después todo un grupo, entre los cuales mi papá, se compraron quintas por ahí, entonces el asunto era ver a qué quinta se iba. Sí, yo siempre que en mi formación me parece que es un lujo, yo rescato mucho, yo entiendo que lo que tú quieres decir y tiene que ver con los duelos migratorios, vamos a unirlo de alguna manera, hay que rescatar la Escuela Argentina de Psicoanálisis y me parece que tú estás en esa labor y me parece muy buena. En cuanto, fíjate, ¿no? Hoy hemos hablado del síndrome de Telémaco. Pero os voy a contar, tal vez no lo habéis leído tanto, hay un colega en España, Joseba Achotegui, un colega que escribió sobre el síndrome de Ulises, porque Joseba Achotegui tiene todo un servicio para atender a los migrantes que se juegan la vida cruzando el Atlántico para poder vivir en Europa. Todo esto me permite asociar con algo que nosotros estamos trabajando, que es los conceptos que trae Han, el coreano alemán, sobre todo en su último texto sobre la expulsión de lo distinto, en donde está diciendo que nosotros vivimos en una sociedad que expulsa al diferente. Y nosotros tenemos que luchar como agentes de salud mental para que la sociedad acepte al diferente. Ya lo decía Julia Kristeva cuando hablaba en un libro que se llamaba Extranjeros para nosotros mismos, que nosotros que éramos extranjeros en España, también la única forma de poder hacer el duelo es aceptar al extranjero que vive dentro mío. La única forma para que yo, y trabajado después por Joseba Achotegui, la única forma que yo tengo para poder trabajar con la sociedad para que acepte al diferente es mostrarle que hay un diferente dentro suyo. Y esto habla nuevamente de recuperar el concepto de inconsciente en la sociedad actual porque se está perdiendo. Por algo gana tanto territorio
las terapias de 3 sesiones y yo te curo todo. Hoy, digamos, tenemos ahí un enemigo por el lado de las grandes empresas farmacéuticas, que te tapo todo, pero también tenemos al lado nuestro, formándose en la Facultad de Psicología, colegas cognitivo-conductuales que no pienses en que tenés un inconsciente. Yo te explico lo que tenés que hacer. Bueno, pero volviendo al duelo migratorio, yo por algo empecé, lo que te pasa cuando migrás, además, es que ya no sos de ninguna parte. Claro. Y tengo grandes amigas ahí que estuvieron muchos años conmigo en Barcelona y saben de lo que hablo. Y cualquiera que haya migrado, y además es que esto es una historia, aquí necesito que venga Aide Feinberg, porque esto es una historia transgeneracional, porque nosotros también, muchos de nosotros, yo creo que casi todos nosotros somos nietos de una familia de migrantes, y los que nos echaron los militares tuvimos que volver a migrar haciendo un doble duelo. Teníamos en nuestro inconsciente el duelo de nuestros abuelos y tuvimos que hacer un nuevo duelo. Y muchos de los que hicieron un nuevo duelo tuvieron que volver. Y ahora que están viviendo en Buenos Aires, seguro que extrañan las Ramblas de Barcelona. Y en las Ramblas de Barcelona extrañamos el dulce de leche de Buenos Aires. Bueno, este es el síndrome de Ulises. En realidad, José Bachotegui llega a plantear, a lo mejor Ulises no volvió porque se quedó en el medio del mar, porque es un poquito donde estamos los migrantes. Estamos varados en el Mediterráneo, que sirva como metáfora, pero es algo para pensar. No me voy a meter, porque con un fenómeno tan complicado como el fenómeno independentista, y sí responder desde algo que ya Aberasturi y Nobel dicen en su libro, los adolescentes se toman con mucha más pasión las cuestiones políticas que los rodean, y obviamente algo que ya se dijo en la sala, ya lo había dicho Freud en El malestar en la cultura, la permeabilidad de la cultura respecto a la psicopatología que encontraremos en nuestras consultas es obvia. O sea que si hay un conflicto permanente, como lo puede haber en Cataluña respecto a si somos catalanes o somos españoles, aquello se va a traducir de una manera en nuestras consultas y por suerte uno tiene el recurso de cierta abstinencia analítica para que no... Yo sigo confiando en que eso permitirá a que mis pacientes me puedan hablar de su posición política sin que yo tenga que aclarar la mía. En cuanto a la cuestión de la neomelancolía que me han planteado, sí, yo creo que este es el gran problema. Nos estamos encontrando con pacientes adolescentes que tienen un no sentido de la vida. Y esto es, yo creo, que es porque no se cerró el duelo a partir de que, insisto, en algo que sí me gusta de todo lo que dice Lacan, que es que la función paterna le da un sentido a la vida. Y que si no hay función paterna, el adolescente se queda sin sentido de la vida. No sé, estoy resumiendo mucho algunos temas, pero el tiempo también es lo que hay. Tenía que decir algo sobre el tiempo que es muy importante. Simplemente porque hay una frasecita de Mom, ahora que lo cité porque lo recordé, que habla de la importancia del tiempo en psicoanálisis y de hablar del tiempo dentro de un análisis, que me parece que quedó en los anales del olvido eso, Pero simplemente para mencionarlo, que habría que retomar un concepto que tiene que ver con psicoanalistas de aquella época que después no se retomaron, que es, tenemos que hablar del tiempo en el análisis. Digo, es interesante porque en los años 60 Mom ya hablaba del manejo del tiempo en el análisis y volviendo a cómo ciertas cosas se viven desde el pasaje al acto, ahora tenemos analistas que en vez de hablar del tema del tiempo te echan a los 10 minutos. A lo mejor hay que hablar del tema del tiempo de verdad. Claudia Hamburgo, por favor, adelante. Quería decirte que quedaban algunas cosas, te quiero recordar que en mi función de conductora de si vos crees que hay menos analistas de adolescentes en esta época que antes, si te parece que por la forma de ser de los adolescentes espontánea, intempestiva, se asustan los terapeutas como se asustan los padres, digamos.
Y lo otro que me gustó que estabas diciendo entre la pregunta de Ana, que era que cómo se expulsa al diferente. Pero yo creo que al retener la bisexualidad se está expulsando la posibilidad de hacer el duelo por las diferencias, que la cuestión narcisista y obsesiva es no elegir. Entonces se retarda la cuestión de elegir una identidad. ¿Para qué lado voy? No importa después si amo a una mujer o amo, pero digo, no se elige, se queda, vos dijiste, como en el limbo, sin elegir, evitando esta cuestión de enfrentar las diferencias. Pues el duelo por elegir que el obsesivo tiene, que no lo puede hacer, como el perro que se quiere mover la cola. Y recordé que en el libro de Arminda hay dos cosas, si uno es lacaniano o no es lacaniano, pero en el libro de tu papá y de Arminda, lo releí hoy a la mañana, decía que el padre en la primera mitad del segundo, en la mitad del primer año de vida aparece el padre cuando salen los dientes, que el chico se desprende del pecho y ahí dice tiene que haber un padre, vamos a hablar de un padre real, para sostener a ese bebé que muerde el pecho de la mamá. Eso decía Arminda porque creía en la cuestión de la genitalidad del Edipo temprano. Exacto, pero lo que yo entiendo como función materna es que en la cabeza de la madre tiene que haber un padre. Claro. Esto es lo que yo entiendo. Bueno. Gracias, Claudia. Realmente... Entonces, contestándole un poquito a Marta Mosner con esto de duelar lo que no se tuvo. No, un padre en algún lugar siempre hay. Después estamos hablando de la presencia real de un padre. Solo una cuestión... yo creo que sí que hay... solo una cuestión muy breve. Cada vez hay... Yo no sé si hay menos analistas de niños porque no te querés... algunos dicen, me duele la espalda para pegarme al suelo a jugar con los cochecitos. Aunque en realidad analistas de adolescentes, yo creo que hay muchos, por lo menos, y no es una cuestión relegada. No, solamente. En una época no había analistas varones, ¿te acordás? Vale, eso también, eso era un tema como, pero algo de culpa tenían las mujeres poderosas de aquella época. Sí. ¿No? Si te tenías que encontrar en una supervisión, con Susana Lustig de Ferrer, Raquel Goldstein y Arminda Verasturi, yo creo que te asustabas un poco. Y Raquel Soif. Y Raquel Soif. Bueno, quiero decir, te miré a vos, me acordé. Gente que recuerdo de mi pasado. Y un temita que quiero tocar respecto a, si Piera citó a Mauricio, es decir, hay algo que Harold Bloom, que es un crítico literario, escribió un libro que se llama La angustia de las influencias. A mí esto me lo enseñó un psicoanalista llamado Jorge Beniski, que fue mi profesor en Barcelona. Y que era, porque su mujer era crítica literaria, es decir, personaje muy peculiar. En tal caso, es decir, si un escritor piensa que todos los antecesores ya lo dijeron todo, se queda sin escribir y se queda con la angustia frente al... Sí, es cierto que nos plagiamos. Y frente a esto voy a traer simplemente una pequeña anecdotita porque papá la contaba. ¿Quién fue primero del Estadio del Espejo? Winnicott o Lacan. Porque hay las cartitas en donde Winnicott se escribe con Lacan y simplemente para decir, el señor Lacan no cita a Winnicott diciendo cuando Winnicott dice que el niño usa como espejo los ojos de la madre. Bueno, solo para decir, si Piera no cita a Nobel, imagínense, ¿por qué no? Es que también los maestros los mentores tienen su influencia. Bueno, hay muchos temas más, pero evidentemente pasamos a las preguntas. Marisú, ¿dónde estás, Marisú? Ahí atrás. Marisú. Bueno, agradezco la mesa, verdaderamente un lujo, y me queda repicando algo junto con esto de la flor perecedera y el libro que permanece, que me parece una hermosa metáfora de los mundos en que coexistimos. Así como la adolescencia habla de la temporalidad del ser humano, se habló de latencia, adolescencia, lo evolutivo, quiero rescatar el aspecto atemporal de todo esto adentro de nosotros mismos. Esta adolescencia la encontramos, esta latencia no vivida, la adolescencia, este fordá interrumpido, lo encontramos dentro de pacientes que han dejado evolutivamente su adolescencia muchos años atrás. Entonces, me parece que rescatar lo atemporal como lo que
pulsa desde lo inconsciente, nos permite también aceptar que estos pacientes nos convoquen como fantasmas de esos objetos rotos, destruidos, que deben de alguna manera poder coser como si fueran esa muñeca de trapo a la que se refería Hilda. Bueno, yo le quería preguntar al profesor Nobel qué pensaba de esto, porque cuando yo lo escucho, no soy, trato pacientes adolescentes, pero no exclusiva, o sea, mayoritariamente mi consultorio es de adultos. Todo lo que escucho lo podría aceptar y adaptar para los pacientes personales míos, adultos, gente que ha dejado atrás la adolescencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Marisú. Elsa Coriat. Mientras va llegando el micrófono, les cuento que nos están mandando mensajes desde Brasil. Daniel dice? José Dueck, que agradece esta mesa. Tenemos gente que se ha conectado también desde Uruguay, desde Islas Canarias, a quienes también vamos saludando. Elsa, por favor. Bueno, me gustó muchísimo la exposición de ayer, me gusta mucho todo el intercambio de hoy. Quería decir que se ha hablado de muchos duelos en relación a distintas cuestiones, pero digo, supongo que estarán de acuerdo con que el duelo constitutivo más importante es el duelo por la muerte del padre, y también que la muerte del padre no es una muerte por causas naturales, es una muerte simbólica por asesinato. En un momento me llamó la atención de la palabra asesinato, en esto que estamos hablando, hasta ahora no fue pronunciado, porque los tiempos no van con eso. Ahora, traigo el asesinato porque el problema es cuando no hay un padre para asesinar. Siempre hay, de alguna o de otra manera, por algún lado algo Aparece. se puede encontrar, pero no se encuentra con mucha claridad. A veces. Y lo digo desde, si yo tengo muchas entrevistas con padres de niños pequeños. La retracción, la intimidación, yo digo, los padres están intimidados y si se animan a algo, la mujer levanta la voz y se intimida de nuevo en cuanto a poner freno a algunas cosas elementales de los chicos. Es decir, cosas que antes se resolvían sin pensar y funcionaban. Ahora, no hay, ¿no? Por eso me parecía muy importante lo que decía en relación al no, decían por ahí, la importancia del no, el no como presencia de la ley y presencia de la función paterna. Esto es lo que no está. Hace 10 días, más o menos, apareció un titular en Clarín, que no sé si a alguien le llamó la atención o no, pero el titular decía, los chicos o los niños que eligen ser vegetarianos. Digo, ¿cómo? ¿Desde cuándo un chico elige si es o no vegetariano o qué come? Eso es parte de la función paterna. Es decir, son los padres los que deciden qué come y traen como problema el nene quiere comer esto, no quiere comer lo otro. Bueno. Gracias, Elsa. Esto. Muchas gracias. Cacho Gómez. Bueno, muchas gracias por la mesa, muy interesante. Creo que tenemos hoy la posibilidad, el lujo de estar planteándonos en APA muy seriamente qué es la adolescencia, ¿no? Y con una persona que tiene mucho conocimiento y tiene muchos antecedentes, pues Nobel. Yo quería plantear una situación que vengo pensando hace mucho tiempo, que se habló de adolescencia normal hace 50 años. Yo creo que lo de normal sigue siendo actual. Hay adolescentes normales. Lo que cambia es la cultura de la época. Creo que la adolescencia no cambia. Lo cultural influye notablemente en la situación del aparato psíquico en adolescentes. Yo me acuerdo que hace años, en una reunión panel que estaba
con Susana Lusti de Ferrer, nos preguntaron si el aparato psíquico adolescente era distinto. Y dijo, no, el aparato psíquico es el mismo. La cultura de la época va creando nuevas instancias. Y eso me hace pensar justamente que estamos frente a un momento, yo soy adolescente hace casi 50 años, muy grave de la adolescencia. Vos lo dijiste recién que hay una falta de sentido por la vida, ¿no? Hay un no sentido. Y creo que el duelo más grande que estamos viviendo adolescente es el duelo por el no futuro. No hay una perspectiva de futuro. Por lo tanto, la construcción de los ideales es cada vez más complejo. Cada vez el adolescente queda aferrado más a los aspectos del yo ideal, es decir, a los padres de la infancia, y le cuesta cada vez más hacer el duelo. Y frente a lo incierto que es el futuro, en todas las órdenes de la sociedad, entonces a veces recurre a la pulsión de muerte como elemento de sostén único casi en la adolescencia. De ahí las graves patologías que se ven. Es decir, es muy importante, estamos pensando, creo que dijo muy importante, que lo dice también Philippe Jamet, la capacidad de sorprenderse del analista. Es lo que decía hace muchos años Jamet. Yo creo que el analista hoy en día no solamente la capacidad de sorprenderse tiene que estar en él, sino la capacidad de no asustarse. De no asustarse. El adolescente viene hoy y te asusta. Sí. Un planteo común es, bueno, tuve relaciones con chicas y chicos porque quiero elegir. Lo que dijo Claudia es importantísimo, me parece a mí, el duelo por la bisexualidad. Es decir, no es que las cosas son distintas, van cambiando según la cultura de la época. Estamos en una época en la cual no hay futuro a veces político, ni social, ni económico, y el adolescente se defiende muchas veces llegando a la muerte, ¿no? Como pasa. Muchas gracias, Cacho. ¿Le podrías pasar a Gaby Goldstein? No, es que este es un mensaje divino que nos mandan, que dice así: gracias por mostrar al mundo que el psicoanálisis no está muerto, que seguimos creando discurso porque el mundo lo está necesitando, por más sujetos y menos objetos de mercado. Esto nos mandan uno de los 50 y pico conectados, no sé el nombre, Lío, Pablo Urquizo, pero no sé de dónde. De Buenos Aires, perfecto. Gaby, por favor, adelante. Bueno, hola Joe, qué alegría que estés aquí, ¿cómo estás? Qué bueno verte. Y qué suerte que traes la historia en el presente hacia el futuro. La presencia de tu papá, de Mauricio, y todos los analistas que te formaron, mis padres, los recuerdos de ir a la quinta de Garma, a la quinta de tus padres luego, a la REA también. Qué gusto enorme que estés aquí trayendo el psicoanálisis vivo, como siempre lo transmitieron Mauricio y Arminda, y que anudes en esta contemporaneidad tan compleja como la traes algunos temas fundamentales. La falla en el duelo, la cuestión, como vos decís, de esta neomelancolía, y me atrevería a pensar, hay una pseudo culpa, una dificultad en asumir la deuda, el sentimiento de culpa en la caída de los referentes. ¿Cómo afecta esta subjetividad que vos traes en la contemporaneidad la capacidad representacional? Creo que eso está totalmente anudado a la dificultad que hay ante la caída, como vos decís, de la autoridad y de los referentes, y gracias por recordarnos esta ansiedad de la influencia a través de Harold Bloom, que también es angustia. Bueno, qué alegría verte. Muchas gracias. Gaby. Creo que es la última intervención, porque no estamos ya terminando con el tiempo. Creo que era Claudia Roqueta, pero no vi si la mano era de Claudia, de Ariana o de... Claudia. Claudia, muy bien. Sí. El que coordina tiene que saber. Bueno, muchas gracias por la presentación, por las intervenciones. Y yo me quedé pensando algo en relación al tema de la transitoriedad. Porque en verdad Freud en ese artículo sitúa que lo bello tiene sentido en función de que fenece. Es decir, que hay un límite, ¿no? Que la muerte está en el horizonte y que eso le da sentido a la vida. Se habló del asesinato y yo pensaba en cómo está excluida la noción del límite, que finalmente es la muerte, digamos, en la sociedad actual, donde todo se tapona, donde cualquier ausencia se cubre
casi fetichísticamente con cualquier objeto. Entonces, en ese sentido, pensaba, ¿qué lugar le atribuye usted a esta especie como de desmentida permanente de la muerte en la sociedad que vivimos, ¿no? Gracias, Claudia. Adelante, Joe. Bueno, la verdad que premiado por el tiempo, pero algunas cuestiones son para seguir reflexionando y son más acerca de temas que me parecen importantísimos. El aporte que trajeron tanto tú como Elsa Coriata antes sobre el asesinato. Es muy importante el hecho de que a quién matamos, porque francamente, y creo que es muy importante el hecho de que aparece también en este libro, de que no hay límites, no hay quien ponga límites, y esto dificulta mucho el construir incluso un Edipo, porque ¿a quién tengo que matar, no? Respecto a, y perdonen, algunas cosas las voy a poder, hay alguien que preguntó, y con mucho criterio, les quiero recordar, ya lo decía Arminda y Mauricio me lo recordó muchísimas veces, pero fue muy agradable cuando le pedí supervisión a Joyce McDougall, cuando empecé a trabajar con adultos, y me dice, pero ustedes ya lo saben, ¿no? Es decir, en cualquier análisis de adulto, si no revisás la adolescencia de ese adulto, el análisis queda incompleto. Lo digo por respecto al tema que tú comentabas, ¿no? Es decir, claro que los que trabajamos, y Dolto hacía una apreciación semejante, cuando le decían a Dolto, ya no trabaja con niños, y toda la vida. Dice, si no trabajo con los niños que tengo en mis pacientes, ¿con quién voy a trabajar? O sea que agregaríamos esa cuestión de trabajar con el adolescente que hay en mí, porque si mi analista no trabaja con el adolescente que hay en mí, ya nos lo enseñaron Nobel, Aberasturi, y después se lo volví a escuchar a McDougall. Cuento gente que los puede sonar en vuestra formación. Y hay algo que también dijeron aquí respecto a cuestiones técnicas que tienen que ver con la adolescencia, que el adolescente, es decir, también podemos medir lo que sucede con la persona que atendemos en la medida de cuánto logran movilizarnos transferencialmente en cuanto a si nos asustan o si nos asustan. En este sentido, les recomiendo un autor como Christopher Bolas, digno hijo del psicoanálisis argentino, porque su madre es una actriz argentina que vive en Londres. Yo también tengo un libro pendiente, mis amigas se ríen, que es podemos escribir el Lola del psicoanálisis, pero todos están como muy entusiasmados, contá chismes. Pero porque, además, Gaby, además hay otro libro pendiente, lo tengo que decir, pero casi que no lo van a querer publicar, que se llama Hijos de Analistas. Que es verdad que Gaby va a querer colaborar. Tengo a Silvi Garma como amiga, podríamos hacer un bestseller. Bueno, Bolas, simplemente les voy a contar una anécdota de Christopher Bolas en el libro, no me va a venir ahora a la memoria, pero es en un capítulo que se llama Sobre la mentira, el cómo una situación que él cuenta personalmente y después la puso en el libro, cómo un paciente lo asustó diciendo, voy a cometer un asesinato. Entonces, más que nada, Bolas dice, ¿hasta dónde tenemos que seguir con este asunto que nos dijo Freud de la abstinencia del analista? Porque si tu paciente te dice que va a cometer un asesinato, ¿te quedás quieto? Es decir, Bolas lo pone ahí, que su supervisor, entonces le dijo, ¿cómo no le dijo que iba a avisar a la policía si llegaba a matar a alguien? Y Bolas mismo, con quien tengo la suerte de haber compartido espacios, me dice, ¿y si te viene un paciente y te dice que está hasta el culo de ketamina, vos te tenés que quedar igual? Es decir, yo creo que la abstinencia en la adolescencia la tenemos que repensar. Y si me viene un chico y me dice, después de todo lo que hemos hablado, al salir de aquí me voy a tirar al metro, yo no lo dejo salir al chico. Me salgo de mi encuadre y le digo, llamo al padre y le digo, este chico solo no se va. Claro. Tiene que venirlo a buscar. Recuerdo porque me pasó, y muchos años más tarde, yo me había sentido como que le había roto un secreto al chico, porque le había hecho venir al padre. Y muchos años más tarde, este chico, que me encanta que me pase esto, ya me llamó para que haga un diagnóstico para sus hijos, etc. Y me dice, Nobel, yo recuerdo que el día que usted llamó a mi papá, lo odié.
pero después lo quise tanto porque vi que usted me había cuidado. Creo que, y para cerrar, después de muchos años, y posiblemente porque algo de estos antecesores que tuve, entre los cuales tengo la suerte de haber compartido parte de mi vida con ellos y tener a Mauricio, por ejemplo, como padre, algo que me transmitieron es que a nosotros los pacientes nos importan. Nosotros los cuidamos porque los queremos. Parece que es medio, depende en qué lugar lo digas, es medio, no queda, volvemos a lo políticamente incorrecto. Parece que queda mejor decir, no, yo me abstengo. No, no, nosotros elegimos esta profesión porque nos gusta cuidar a la gente. Y yo soy de los que piensa, junto con una enorme cantidad de psicoanalistas, que el psicoanálisis es el mejor método para curar y cuidar. Gracias a todos. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en esta mañana tan rica. Muchísimas gracias, Joseph Nobel Freud. Y los invito para que se queden en la actividad que continúa a las 11 y Joseph posteriormente va a participar en otra actividad a las 13 horas. Así que están todos invitados. Muchas gracias nuevamente.